Dice la palabra: cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por la bendición y la oportunidad que nos das de estar nuevamente más aquí en tu casa, que nos has prestado la vida, nos has prestado los recursos, todo lo necesario para poder reunirnos hoy una vez más, y por eso te bendecimos, te alabamos, te adoramos y queremos pedirte una vez más, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, que tú nos hables, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas a través de tu palabra y nos traiga el entendimiento de lo que tú nos quieres mostrar, que seamos bendecidos, Señor, y que seamos transformados por medio de tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Perdón. Entonces, en todo este capítulo de Daniel, el capítulo 4, es al rey Nabucodonosor al que podemos leer narrándonos su experiencia y su encuentro personal con Dios. Si tú lo lees con más calma, todo el capítulo 4 de Daniel, te voy a invitar que leas todo el libro de Daniel. Yo pocas veces lo había leído, la verdad, soy honesto, pero estas últimas veces que lo he estado leyendo, Dios me ha hablado mucho a través de él. Y sobre todo los capítulos 2, 3, 4 y 5 son capítulos que Dios me ha hablado mucho a través de ellos. Pero en ese capítulo 4 es el rey Nabucodonosor quien nos está hablando, quien nos está narrando su experiencia, su encuentro personal con Dios, algo que él tuvo que vivir, algo que él tuvo que experimentar para poderse encontrar con Dios, así como tú y yo lo hemos hecho. ¿Sí? Muchos de nosotros tuvimos que atravesar situaciones, tuvimos que tener experiencias, algunas de ellas no muy agradables tal vez, para poder encontrarnos con Dios, para poder reconocer a Dios dentro de toda nuestra problemática. ¿Sí? Y el rey Nabucodonosor nos habla de esto en este capítulo 4. Él ya antes había experimentado a Dios a través de una situación o de unas situaciones que había vivido tanto con Daniel mismo, con el profeta Daniel anteriormente, quien ya anteriormente le había interpretado un sueño que nadie más había podido interpretar. ¿Sí? Nabucodonosor ahora tiene un sueño y curiosamente se le había olvidado el sueño. Entonces va y busca a todos sus sabios y sus magos y sus brujos y astrólogos ahí de su corte, del reino, ¿sí? Buscando que le digan qué soñó. En aquellos tiempos se estilaba que alguien interpretara sueños, ¿no? Aunque fueran falsos, ¿verdad? Pero había quien decía que interpretaba sueños. Y había quienes sí tenían el don de parte de Dios de interpretar los sueños, como era José, el hijo de Jacob, y en este caso Daniel. ¿Sí? Pero el que alguien te dijera que había soñado, porque se te había olvidado, pues estaba más complicado, ¿no? Porque así como que tenía que meterse en tu cabeza, en tu mente para saber qué soñaste. Pero Nabucodonosor les exige a sus sabios, a sus magos, etcétera, que le digan, que le recuerden qué soñó y que le den el significado. Y como nadie puede hacerlo, le dicen reyes que podemos decirle el significado, pero nadie le puede decir qué soñó usted. Entonces Nabucodonosor se enoja y les dice: pues ¿de qué me sirven? Los voy a matar a todos los sabios, a todos los magos, a todos los hechiceros, los brujos, a todos los que se dediquen a esas cosas. En mi reino, sabios, consejeros, los voy a matar porque no me sirven de nada, ¿no? Y entre ellos estaban Daniel y sus amigos, ¿sí?
Entonces Daniel, Daniel va y le dice al rey: rey, yo le voy a dar yo le voy a decir que soñó y le voy a dar el significado, nada más deme chance, deme tiempo. Y Daniel va con sus amigos y dicen: ¿qué creen? Que tenemos que ponernos a orar, y se ponen a orar pidiéndole a Dios que les dé esa revelación. Y Dios le trae esa revelación a Daniel, le revela qué fue lo que soñó el rey y le revela lo que significa el sueño. Y Daniel va y se lo dice a Nabucodonosor. ¿Sí? Daniel va y se lo dice a Nabucodonosor, y Nabucodonosor reconoce en ese momento a Dios, el poder de Dios a través del profeta Daniel. Y en otra ocasión también Nabucodonosor tiene una experiencia, en esta ocasión con Ananías, con Misael y Azarías, los amigos de Daniel, al ordenar que fueran lanzados al horno de fuego por no querer adorar una estatua que él había mandado construir. Entonces, en estas dos ocasiones anteriores, Dios se manifestó a Nabucodonosor a través de estos jóvenes como el único, verdadero y todopoderoso Dios. Mas él no quiso reconocerle por completo ni rendirse totalmente a él. O sea, él reconoció y dijo: wow, sí es cierto, su Dios les reveló esto, su Dios los guardó del fuego, qué chido, su Dios hace muchas obras grandes y maravillosas, pero es su Dios. Está chido, qué bueno, sí los guardó, los bendijo, hace muchos poderes y milagros, pero ese es su Dios. Qué bueno que estén aquí en mi corte, los voy a levantar para que sean de mis mejores servidores y de mis mejores gobernantes aquí, pero ese es su Dios. Sí. Cuando Daniel interpreta el sueño que nadie más podía interpretar, Nabucodonosor reconoce la grandeza de Dios, pero se inclina. Fíjate bien, esto es algo tan tremendo. Sí. Daniel le interpreta el sueño, le dice que soñó, le interpreta qué significa el sueño. Nabucodonosor reconoce la grandeza de Dios, pero se inclina ante Daniel y le honra a él en lugar de a Dios. Acompáñame a ver Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, el versículo 46. Dice la palabra: entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto, y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso dulce frente a Daniel. El rey le dijo: en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses, es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. O sea, fíjate qué contradictorio. O sea, reconoce a Dios y dice: no, tu Dios es el más grande de todos los dioses. Está machín tu Dios, ¿sí? Pero va y se postra ante Daniel y le ofrece sacrificios, le ofrece incienso y le ofrece honra a Daniel en lugar de hacerlo con Dios, ¿sí? Tenía una experiencia como esta, ¿sí? Después, cuando Nabucodonosor arroja al horno de fuego a Ananías, Misael y Azarías por rehusarse a inclinarse a adorar la estatua que él había construido, después de ver cómo Dios los libró de las llamas y cómo no eran tocados en lo más mínimo por el fuego, entonces reconoció una vez más a Dios, pero como su Dios de ahora, pero como Dios de ellos. Lo reconoció como el Dios de Ananías, de Misael y de Azarías, pero no como su Dios. ¿Sí? Una vez más, no, pues sí, su Dios es poderoso, pero ese es su Dios, no es mi Dios. Ahí en Daniel capítulo 3, en el versículo 28. Dice: entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios.
Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Pero era el Dios de ellos. Y dice, cualquiera, sin importar su raza, su credo, lo que sea, su origen, se le ocurre hablar mal del Dios de ellos, va a ser despedazado, menos yo. Sí. Porque ese es su Dios, ese no es mi Dios. Y yo soy el rey. Y después de tener esas dos experiencias ahí con Dios a través de estos jóvenes, siervos de Dios, Nabucodonosor, como muchos de nosotros, tuvo muchas oportunidades de parte de Dios para conocerle, para reconocerle e inclinarse ante él, pero no lo hizo. Aun cuando él reconocía que Dios había obrado a través de Daniel, de sus amigos, él reconocía a Dios, pero no estaba dispuesto a conocer a Dios y a inclinarse ante Dios. Nabucodonosor era un rey violento, un rey altivo y muy orgulloso. En una ocasión escuché una historia o leí una historia, no sé si sea real o no, pero la leí, la vi, no recuerdo, en el Facebook o en algún lugar así. Era una anécdota de una chica, una joven que iba a salir de fiesta con sus amigos. Iba a salir de fiesta con sus amigos y su madre cristiana, antes de irse, le dice: hija, preocupada por la vida que llevaba su hija, bastante alocada, le dice: hija, ve con Dios, que Jesús vaya contigo. Y su hija muy sarcásticamente le dice: pues si cabe en la cajuela, que venga, mamá, porque aquí ya vamos llenos. Tienen un accidente en el auto en el que van, el auto queda destrozado y lo único que queda intacto es la cajuela. Todo el carro se destrozó, se despedazó en el accidente y lo único que quedó intacto fue la cajuela, ¿sí? Por demás, todos los que iban en el carro murieron, ¿sí? No sé si sea verídico, no sé si sea real, pero es algo que nos lleva, yo creo, a reflexionar. Que muchas veces, así como a Nabucodonosor, muchas veces Dios busca llamar nuestra atención. Muchas veces Dios busca atraernos hacia Él para que le conozcamos, para que le reconozcamos, para que le conozcamos y para que nos rindamos ante Él. Para poder experimentarle, reconocerle y rendirnos ante Él. Nabucodonosor, como muchos de nosotros, tuvo estas oportunidades, pero él no lo hizo. Después de esas experiencias y seguramente muchas otras más, Dios hace un último llamado a Nabucodonosor, nuevamente a través del profeta Daniel y nuevamente a través de un sueño, de una visión que nadie más podía interpretar. Allí en el capítulo 4 de Daniel, en el versículo 4, dice la palabra: yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama, vi visiones que me aterraron. Así que emití una orden llamando a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado de mi sueño. Cuando se presentaron los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado. Finalmente, Daniel se presentó ante mí y le conté el sueño. Daniel lleva el nombre de mi Dios, Beltsasar. El espíritu de los dioses santos vive en él. Le dije: Beltsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelvas. Dime ahora el significado de mi sueño. Dime ahora el significado de mi sueño. Sí. Ahí el rey Nabucodonosor una vez más experimenta un acercamiento ahí con Dios.
una vez más a través de un sueño que le causa mucho temor por lo que había soñado, y manda llamar otra vez a todos sus siervos. Ahí dice a los magos, brujos, astrólogos y adivinos, ¿sí?, de su reino. Después de las dos experiencias que ya había tenido, que ya había experimentado que Dios estaba con Daniel y lo respaldaba, que ya había visto que Dios estaba con Ananías, Misael y Azarías y los respaldaba y estaba con ellos, en esta ocasión, ¿qué era lo más lógico? Que buscara a quién. Pues a Daniel, a Ananías, a Misael o a Azarías, ¿verdad? Pero no, el vato otra vez tiene un sueño y va y recurre al mundo otra vez. Dice que recurre a magos, brujos, astrólogos y adivinos de su reino. Y ninguna de esas cosas le agradan a Dios, ¿sí? Ni los magos, ni los brujos, ni los astrólogos, ni los adivinos, ¿sí? Ninguna de esas cosas tienen que ver con Dios, ¿sí? Pero este hombre, una vez más en su necedad, va y recurre a estos hombres que no le pueden interpretar el sueño, no le pueden decir qué significa. O sea, y al final va otra vez con Daniel. Oye, sí es cierto, tú tienes el espíritu de los dioses santos contigo, a ti no te va a fallar, dime qué significa. Y del versículo 10 al 17, Nabucodonosor relata el sueño a Daniel. Le cuenta a Daniel, soñé con un gran árbol. Un árbol, dice ahí la palabra, un árbol grande, frondoso. Dice la palabra que se podía ver desde cualquier punto de la tierra. Imagínate un árbol de ese tamaño, ¿sí? Que tú estuvieras en China y pudieras ver el árbol desde aquí. El árbol de aquí lo podías ver desde China. O sea, un árbol tan grande que se podía ver en cualquier punto de la tierra. Dice un árbol grande, fuerte, frondoso, con unas ramas extendidas, hojas verdes. Dice ahí que las aves del cielo anidaban en sus ramas, que tenía toda la clase de frutos buenos para comer, que los animales del campo se refugiaban bajo su sombra, ¿sí? Y de repente dice el rey Nabucodonosor, yo escuché la voz de un mensajero santo, dice ahí, que mandó cortar el árbol. Y el árbol fue cortado, cayó, pero el mensajero dijo que dejaran el tocón, ese es el tocón, con sus raíces, ¿sí? Y que le pusieron una faja de bronce y que lo dejaran que la hierba creciera alrededor de él, y que iba a vivir y que iba a habitar con los animales del campo, que su mente humana le iba a ser quitada y se le iba a dar la mente de un animal, ¿sí? Y que después de 7 años iba a reconocer al Señor y iba a volver a crecer. Entonces Daniel, al escuchar el sueño, al oír el sueño, Daniel queda atemorizado por el significado del sueño. Y Nabucodonosor, al ver que Daniel está tan impactado por el significado del sueño que no se anima a decirle qué significa, Nabucodonosor lo tiene que animar, le dice, no te preocupes, dime lo que significa, ¿sí? Y era tan fuerte el significado que Daniel le dice a Nabucodonosor, mi señor, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. O sea, Daniel le dice, Daniel sabe que es tan tremendo lo que significa, que le dice, ojalá esto que significa el sueño sea para tus enemigos y no para ti, rey, ¿sí? Porque está machín lo que viene, ¿sí? Y en Daniel, ahí en el capítulo 4, en el versículo 22, Daniel le dice, este árbol es usted, su majestad, pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso, su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego usted vio a un mensajero, un santo que descendía del cielo y decía, talen el árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba de la tierra.
que lo moje el rocío del cielo, que viva con los animales del campo durante 6 periodos de tiempo. 7 periodos de tiempo, perdón. Esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Eso significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Entonces Dios advierte una vez más a Nabucodonosor de reconocerle y de inclinarse ante él solamente, y aún deja pasar un año para que Nabucodonosor lo medite y lo haga, pero no sucede así. Daniel interpreta el sueño, le dice que Nabucodonosor, si no reconoce a Dios, si no deja de pecar, si no se aleja de su mal vivir, de su pasado, dice ahí, todo eso que le pasó al árbol le iba a pasar a él. ¿Sí? Y dice la palabra que todavía pasa un año, pasan 12 meses después de esto, pasan 12 meses. Dice la palabra que uno de esos días, después 12 meses después, está Nabucodonosor ahí en el balcón de su palacio, viendo el imperio, viendo toda Babilonia. Y se empieza a vanagloriar Nabucodonosor. Y dice, mira este reino, este imperio tan grande que he construido para mí mismo, para mi gloria, para mi esplendor. Dice la palabra que todavía no terminaba de decir estas palabras cuando se cumple esto, esta advertencia de parte de Dios. Se oye al mensajero, se oye la voz del cielo. Y se cumple esta sentencia en la vida de Nabucodonosor. Se vuelve loco, se empieza a comportar, es la palabra que se le da a la mente a un animal, empieza a comportarse como los animales, se va a vivir al campo. Dice la palabra que pasa 7 años, y en esos 7 años le crece el cabello, le crece la barba, le crecen las uñas, dice como garras de aves. Entonces imagínate la situación en la que estaba Nabucodonosor. ¿Sí? Imagínate vivir 7 años en el campo, como animal. ¿Sí te lo estás imaginando? ¿Neta te lo estás imaginando? Te voy a decir, como le dije a los jóvenes, para que te lo imagines. Imagínate a Nabucodonosor o leyéndole el trasero a una vaca, porque era un animal, estaba comportando como un animal. Imagínate a Nabucodonosor sin limpiarse cuando iba al baño. Yo sé que no te lo estabas imaginando, por eso quiero que tengas la imagen en tu cabeza. Sí. Imagínate a Nabucodonosor sin bañarse en 7 años, nada más con el rocío del campo. ¿Sí? Comiendo pasto, imagínate cómo hacía del baño comiendo pasto. ¿Sí? O sea, imagínate la situación en la que el rey del imperio más grande en esos momentos, del imperio y del reino del gobierno más grande que existía en esos momentos, viviendo como un animalito en el campo. Dice que tenía en la mente un animal. Yo no sé si vio ahí a una vaca y como que se enamoró de la vaca y dijo, de aquí soy. ¿Sí? Pero se comportó como un animal por 7 años. ¿Sabes por qué? Porque no quiso reconocer a Dios. Porque no quiso inclinarse ante Dios. Porque en 2 ocasiones y muchas más seguramente, Dios trató de acercarse a él, Dios trató de llamar su atención y Nabucodonosor lo reconoció, pero no estuvo dispuesto a inclinarse ante el único Dios verdadero. ¿Sí? Él prefirió seguir en su
comodidad, en su grandeza, en su esplendor, según él, y no quiso humillarse ante Dios. Y Dios le manda un último mensaje. Entonces le da un año de gracia para que recapacite, para que lo analice, para que lo piense. Y Nabucodonosor no se inclina ante Dios y tiene que ser humillado, tiene que ser avergonzado, tiene que ser exhibido por su soberbia y orgullo, por no reconocer a Dios como el único y verdadero Dios, llevándolo a comportarse como un animal. El versículo 33 dice: en ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Durante 7 años. El rey más grande del imperio más grande hasta ese momento, ¿sí? Por no querer reconocer a Dios. Y después vemos cómo Nabucodonosor vuelve en sí y finalmente reconoce a Dios como el único y verdadero Dios de una forma personal y rindiéndose totalmente a Él, y cómo Dios lo vuelve a levantar y lo vuelve a bendecir a Él y a su reino aún más de lo que ya lo había bendecido. Después de esos 7 años que estuvo así, dice la palabra que vuelve en sí Nabucodonosor, y lo leímos al principio de la prédica, ¿sí? Cómo Nabucodonosor reconoce, esta vez sí reconoce a Dios, y dice ahí: ahora yo alabo y bendigo al Dios y al Rey de los cielos. Ahora ya no es el Dios de Daniel, ahora ya no es el Dios de Ananías, de Misael, de Azarías, que los puede librar del fuego. Ahora es mi Dios y ahora yo lo reconozco. Y dice ahí la palabra que le fue regresado su reino con mucha más honra de la que había tenido antes. ¿Sí? Cuando tú y yo reconocemos a Dios y nos rendimos ante Él, Él siempre levanta a las personas que se rinden ante Él. ¿Sí? Así han sido las peores personas del mundo. ¿Sí? Así han sido los peores que podamos conocer. Cuando una persona se rinde y se humilla ante la presencia de Dios, Dios siempre lo levanta. Y ahí en el versículo 36 que leímos dice: cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Porque me humilló a mí, dice. Y él humilla a los soberbios. ¿Qué es lo que nos quiere decir hoy Dios en esta mañana? Adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Yo decía que Dios nos iba a hablar a todos. Dios nos desea bendecir y para ello Él desea revelarse a cada uno de nosotros, darse a conocer a nosotros para que le reconozcamos como el único y verdadero Dios, para que recurramos solamente a Él cuando tengamos necesidad. Dios nos desea bendecir, ese es el anhelo de su corazón, esa es su naturaleza, la bondad, el bendecirnos. Para eso nos creó, ¿sí? Para tener comunión con nosotros y podernos bendecir. Pero para que Dios nos pueda bendecir, tenemos que conocerle, tenemos que reconocerle y tenemos que rendirnos ante Él para poder experimentarle, ¿sí? Nabucodonosor experimentó a Dios. Nabucodonosor reconoció a Dios, pero no conoció a Dios y no se inclinó ante Él. Dios desea bendecirnos a cada uno de nosotros, pero para que yo pueda recibir la bendición de Dios, yo tengo que reconocerle, conocerle y rendirme a Él. Amén. De muchas maneras, Dios buscará y busca llamar nuestra atención. Busca acercarnos a Él, busca que voluntariamente lo experimentemos y que voluntariamente le reconozcamos y nos rindamos a Él para nuestra propia bendición, para nuestra propia voluntad. ¿Sí? Dios no es un Dios tirano. ¿Sí?
que nos exige las cosas para Él recibir algo a cambio. Dios no necesita nada de nosotros. Si Dios desea revelarse a nosotros, es porque desea bendecirnos. Dios con nosotros y sin nosotros, Él sigue siendo Dios. ¿Sí? Y lo único que Él desea es bendecirnos. Por eso Él desea tener una comunión con nosotros y desea revelarse a nosotros y desea que nosotros le conozcamos tal cual Él es. Si no le prestamos atención, si no lo reconocemos y no nos rendimos voluntariamente a Él, entonces Él va a tener que tratar con nosotros. ¿Por qué Dios va a tener que tratar con nosotros? Ahí te va, ojo. ¿Por qué trata Dios con nosotros? Sí, porque nos ama, pero ¿por qué? Fíjate bien, porque Dios no te creó para que tu destino final fuera el infierno. O sea, Dios no se pasó 7 días o 6 días de la creación, que algunos dicen que equivalen a miles de años, puede ser. ¿Sí? Dios no se pasó todo ese tiempo creándote, diseñándote, haciendo todo lo que vemos, todo lo que disfrutamos de la creación, para que al final para que nuestro destino final fuera el infierno. ¿Sí? Por eso Dios nos está llamando. Trata de llamar nuestra atención de muchas maneras para que nosotros nos encontremos con Él, para que nosotros tengamos una comunión íntima y personal con Él y podamos conocerle tal como Él es y podamos recibir su bendición, no solamente las bendiciones materiales, sino la bendición de experimentar a Dios. ¿Sí? Y cuando no le prestamos atención, cuando no le hacemos caso, cuando a veces nos entercamos y nos ponemos necios como Nabucodonosor, entonces Dios tiene que tomar medidas más estrictas. Dios tiene que tomar medidas más rígidas, porque Él desea llamar nuestra atención, porque Él desea bendecirnos, porque no nos creó para que al final fuéramos a terminar en el infierno, sino para qué el plan de salvación, sino para qué envía a su Hijo a morir en la cruz. Ayer yo platicaba con una persona. Esta persona estaba algo tomada, ¿no? Y él me decía: Daniel, ¿tú crees que yo pueda? Y le digo: sí puedes. Le digo: Dios te ama. Dios te ama como eres, así como estás, Dios te ama. Y me peló unos ojos así, se me quedó viendo así que... Y me dicen: lo que me estás diciendo, me lo dices de parte de Dios. Pero así se me quedó bien, así una mirada así bien machín, que hasta miedo me dio. Sí. Sí. Dice: ¿me lo estás diciendo de parte de Dios? Y le digo: sí. Y digo: Dios te ama como eres, así como estás, Dios te ama. Pero te ama tanto que no te quiere dejar así como estás. O sea, Dios te ama así como estás, todo borracho y todo, así te ama. Pero su amor por ti es tan grande que no está dispuesto a dejarte así como estás. ¿Sí? Y por eso Dios está buscando llamar nuestra atención todo el tiempo, ¿sí? A través de una situación y a través de otra. ¿Sí? Si no le prestamos la atención, Él tendrá que tratar más estrictamente con nosotros. Entonces no seamos necios, soberbios o orgullosos. Inclinémonos ante su voluntad y seremos bendecidos. Nabucodonosor al final, después de 7 años, que no tuvo por qué haberlos vivido esos 7 años ahí en el campo como animalito, si él hubiese reconocido a Dios desde la primera vez. Pero después de que reconoce finalmente a Dios, reconoce su soberanía, se inclina ante Él, se rinde ante su voluntad, Dios lo levanta con muchísima más gloria de la que yo lo había levantado. Sí. Porque Dios, ese es el deseo de Dios, bendecirnos. Es el deseo de Dios, es que vivamos alto, levantarnos y que vivamos en las alturas. Entonces, adolescentes y jóvenes. Primero, adolescentes y jóvenes. No seamos tan soberbios que no aprovechemos la oportunidad de conocer y experimentar a Dios desde esta temprana edad.
y aprendamos a reconocerle y rendirnos voluntariamente a su voluntad, aprendiendo incluso de las experiencias de nuestros padres. Ojo, adolescente y joven, no seas soberbio, no seas orgulloso, que a esta temprana edad, 13, 14, 15, 20, 30, no sé, ¿sí? 40, 80, ¿sí? Bien, hermano, ¿sí? Que a esa temprana edad no seas tan soberbio y orgulloso que no te permitas experimentar y conocer a Dios desde esta temprana edad. Que tienes la oportunidad de conocerlo desde ahorita, ¿sí? ¿Sabes qué? Tus papás no tuvieron esa oportunidad. ¿Sabes qué? El mío no la tuvo. Y ahora que ellos conocen a Dios, hubiesen deseado haberlo conocido a tu edad. Entonces no seas soberbio, no seas orgulloso, no digas, ay, Dios es para los viejitos. Ya cuando esté viejito, entonces ya voy a buscar a Dios. No, no es así. Desde ahorita que tienes las fuerzas, nos lo decían hace 8 días y hace 15, desde ahorita que tienes la fuerza, que tienes la energía, aprovecha todo eso para buscar a Dios, para conocer a Dios, para experimentar a Dios, ¿sí? Que no seas como dice la palabra, que dice ahí que antes de que vengan los días malos y los recuerdes y digas, no tengo en ellos contentamiento, ¿sí? Desde ahorita tú puedes experimentar a Dios y experimentar las bendiciones de Dios, ¿sí? Entonces no esperes y no seamos soberbios, no seamos altivos, y aprovechemos la oportunidad que tenemos de conocer y de experimentar a Dios desde nuestra adolescencia y desde nuestra juventud, y aprendamos incluso de las experiencias de nuestros papás. No cometamos los mismos errores que cometieron nuestros padres. Yo te puedo decir, porque mis papás, por lo menos en mí y en mi hermano, ellos siempre cuidaron, pero machín, que nosotros no fuéramos a cometer los mismos errores que ellos cometieron. Y a veces nos atosijaban y a veces nos sentíamos acosados, y ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo perfectamente por qué era. ¿Sí? Porque ellos tuvieron 2 hijos, yo tengo 3 hijas. Y las cuido así con... Luego me bromean así de que, ay, hermano, con fulanito. Sí, hermana. ¿No? Ahora lo entiendo. Pero tú que tienes ahorita la juventud y que tienes la oportunidad de experimentar a Dios desde joven, desde adolescente, algunos yo los conozco desde niños, aprovecha esa oportunidad que tus padres no tuvieron, que mucha gente no ha tenido y que hubiese deseado poder aprovechar y tener y experimentar esa oportunidad. Amén. Sí. Ahora, adultos y ancianos, no seamos tan descuidados y confiados que no procuremos influir e inculcar a nuestros hijos el experimentar a Dios y buscar que tengan un encuentro personal con Él, que les lleve a rendir sus vidas por completo a Él, y buscando que nuestros errores no se repitan en sus vidas. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque después no lo vamos a leer ahorita, pero por tiempo, pero tú puedes leer después el capítulo 5 de Daniel. El capítulo 5 de Daniel nos habla del hijo de Nabucodonosor, Belsasar. Y Belsasar, junto con Nabucodonosor, experimentó todas esas cosas que también Nabucodonosor experimentó. Seguramente Belsasar, como hijo del rey, como hijo de Nabucodonosor, supo el sueño que tenía su padre que nadie le podía interpretar, y cómo Daniel se lo interpretó. Seguramente Belsasar, como hijo del rey, vio cómo esos 3 hombres estaban en el horno de fuego andando entre las llamas, y un cuarto ahí que dice la palabra que parecía como hijo de los dioses. Seguramente Belsasar lo vio. Seguramente Belsasar vio cómo su padre se deschavetó y se fue a comportar como una vaca en el campo durante 7 años, y él lo vio y decía, ¿qué onda con este vato?
Y después él vio cómo su padre recobró la cordura y cómo reconoció a Dios y se inclinó ante Dios. Él lo vio. Pero ¿sabes qué? Cuando Nabucodonosor muere y Belsasar llega al trono, Belsasar no aprende de nada de eso. Dice la palabra que organiza una fiesta, organiza un banquete con todos sus gobernantes, con sus esposas, con sus concubinas. ¿Y sabes qué va y hace? Para brindar, para celebrar y para brindar, manda sacar las copas que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. Y para brindar, dice ahí la palabra, para brindar y celebrar a sus dioses, sirve el vino en esas copas sagradas porque están en el templo de Dios. Y empieza a brindar con las copas del templo y a beber y a celebrar. Y dice la palabra que aparece una mano en la pared y empieza a escribir: Mené, Mené, Tekel, Parsin. Imagínate tú que ves una mano que empieza a escribir en la pared. ¿Te lo estás imaginando? No, no te lo estás imaginando. Sí. O sea, yo veo una mano así que empieza a escribir. Perdóname, pero me hago del susto. Sí. O sea, literal. Dice la palabra que empieza a ver, dice que está aterrorizado de lo que está viendo. Igual como su papá, y ya teniendo la experiencia de su papá, porque seguramente él lo vivió ahí junto con él. Manda a llamar igual a los magos, a los astrólogos, a los brujos, ¿qué dice eso? Descífrenmelo. Y dice, al que me diga qué significa eso, le voy a dar un collar de oro y va a ser el tercero en autoridad en el gobierno. Nadie le puede decir qué significa. Y su madre, su mamá, estaba ya dormida por ahí y empieza a oír todo el escándalo y va y ve y le dice: a ver, hijo, acuérdate que cuando tu papá gobernaba, había un hombre que tenía el espíritu de los santos dioses con él y le revelaba estas cosas, háblale. Ya para entonces Daniel ya estaba así como que más viejito, ya lo habían relegado por allá. Entonces le manda a llamar y le dice: si me dices qué significa eso, te doy un collar de oro y te pongo en tercer lugar en el reino. Y Daniel le dice: guárdate tus regalos para ti, no me interesan. Así le dice: guárdate tus regalos para ti, pero de todas maneras te voy a decir qué significa. Sí. Mené, no me acuerdo qué significa Mené, pero le dice: ha sido pesado. Ahorita te digo Mené significa contado. Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto un fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio el ancho. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Belsasar escucha esto y dice: chido tu relajo. Le da su collar, lo pone en tus manos, sigue celebrando. En ese momento llegan los medos, los persas, lo matan. Hasta ahí llegó Babilonia. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Que Belsasar, a pesar de que siendo el hijo del rey y que seguramente él vivió todas esas, junto con el rey, junto con Nabucodonosor, todas esas cosas, todos esos llamados que Dios tuvo para con Nabucodonosor, él tampoco aprendió. Y Nabucodonosor no se preocupó de que su hijo no cometiera el mismo error. ¿Sí? Entonces, papás, adultos, ancianos, no nos confiemos que porque nuestros hijos vienen con nosotros a la iglesia ya son cristianos. ¿Sí? Nosotros tenemos que buscar inculcar en ellos e influir para que ellos tengan un encuentro personal con Dios. Para que no sea lo que el pastor les habla, para que no sea lo que les enseñan en jóvenes, para que no sea lo que les enseñan en niños, para que sea lo que ellos han experimentado con Dios. Sí. Nosotros como padres tenemos que inculcar en ellos eso. Si les inculcamos las cosas de afuera del mundo, los estudios, que no está mal, pero la base de esto tiene que ser las cosas del reino de Dios.
y que ellos no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. Que ellos desde ahorita aprendan a inclinarse y a rendirse ante la voluntad de Dios. Amén. Sí. Muchas veces Dios tiene que tratar con nosotros. Y Dios siempre busca llamar nuestra atención hacia Él. Entonces hay que reconocerle, hay que rendirnos voluntariamente a su voluntad y Él nos va a levantar. Que no haya necesidad de uno, de dos, de tres o un último llamado para rendirnos a Él. Que estemos dispuestos a rendirnos a la primera que Él nos llame. Amén. Te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y tal vez hoy, con esto que Dios nos ha hablado en esta mañana, tal vez hoy, para algunos de nosotros, este sea nuestro último llamado. Tal vez para alguno de nosotros este sea nuestro último llamado de parte de Dios. Antes de que Dios tome medidas más estrictas, más severas, más rígidas, tal vez este sea el último llamado que Dios nos da. Y estamos a muy buen tiempo de reconocerle en eso o en esas áreas de nuestra vida que aún no hemos rendido completamente a su voluntad. Yo no sé tú, yo no conozco tu corazón, pero Dios sí lo conoce. Dios te está llamando en esta mañana una vez más. A lo mejor es tu primera llamada de atención, a lo mejor es la segunda, a lo mejor y es la última, antes de que Dios tenga que sacar la vara. Pero sabes, que no nos quepa duda de que Dios nos ama y de que desea bendecirnos, de que desea llamar nuestra atención hacia Él para bendecirnos, para que experimentemos las bendiciones, no solamente las bendiciones físicas que Él tiene para nosotros, sino la bendición de poder experimentar su presencia. La bendición de poder experimentar la comunión con Dios. En esta mañana Dios quiere que le experimentemos. Dios quiere que le reconozcamos. Y Dios quiere que rindamos nuestras vidas completamente a Él. A su voluntad, a lo que Él desea que hagamos, a lo que Él desea que dejemos. Y que sin importar nuestra edad, si eres joven o adolescente, que aproveches ahorita el tiempo, que aproveches tu adolescencia, aproveches tu juventud de la mejor manera, que es invirtiéndola en las cosas de Dios, en las cosas del reino de Dios. Y que si eres adulto o anciano, también inviertas esa etapa de tu vida en el reino de Dios, cuidando que tus hijos también experimenten la presencia de Dios en sus vidas. Si en esta mañana tú reconoces un llamado de Dios para tu vida, te invito a que con tus ojos cerrados así te pongas sobre tus pies. Si reconoces ese llamado de Dios
para tu vida.